El año pasado hubo 270 accidentes derivados de persecuciones por hechos delictuales. En ellos, 7 personas murieron y 117 resultaron heridas. La mayoría de esas víctimas fueron personas inocentes que no tenían ninguna relación con los hechos. Persecuciones mortales, ese es el nombre del reportaje que emite hoy Informe Especial y que fue preparado por el equipo encabezado por el periodista Patricio Núñez, que nos acompaña acá esta tarde. Patricio, muchas gracias por estar aquí. Hola Patricia, gracias por la invitación. Cuéntanos de qué se trata este capítulo del día de hoy en el Informe Especial. Lo que hoy día nosotros veremos es principalmente, primero que todo, hacernos cargo de una cifra que nos alarmó en los últimos 5 y 10 años, el número de muertes y de accidentes por fugas por hechos delictuales ha aumentado explosivamente. Solo el año pasado hubo 270, que si tú lo divides por los meses del año son alrededor de 22 al año. El año pasado por mes. El año pasado hubo 7 muertos por este mismo hecho. Entonces, quisimos poner la lupa de si se están haciendo bien, qué cuidados se están tomando por parte de la autoridad en el momento de perseguir a delincuentes a alta velocidad y por la vía pública. Claro. Y nos encontramos con el primer pero la primera piedra de tope es que los protocolos que tiene Carabineros son absolutamente privados, secretos. No así como sucede, por ejemplo, en Estados Unidos, donde cualquier ciudadano se puede meter a internet, ve la página de su estado y aparece ahí perfectamente su protocolo y sabe, por ejemplo, de que un ciudadano, un policía no le puede pedir en auto a un ciudadano para realizar, por ejemplo, bloqueos de ruta. Pero ese detalle, lo que pasa con esa normativa, esos protocolos, los pasos a seguir, eso no está publicado en ninguna parte, no hay posibilidad de acceder a eso acá en nuestro país. No es posible, un ciudadano no puede pedir eso, nosotros intentamos pedirlo por transparencia y nos llegó un protocolo vencido de otros años. Pero lo que más preocupa es que ante similares hechos se han visto que hay criterios distintos a la hora de proceder. Y además que si tú eres ciudadano, por ejemplo, sabes más o menos qué hacer cuando hay un terremoto, incluso cuando te encuentras con una ambulancia de emergencia. Pero ¿sabes tú como peatón, por ejemplo, o como conductor, qué hacer ante delincuentes y policías corriendo a toda velocidad por la calle? Claro, cuando te topas con una persecución, cuando ves que vienen los autos policiales o persiguiendo a algún tipo de delincuente, ¿cuál es la alternativa? ¿Qué es lo que debiese hacer una persona común y corriente que se topa con esto? Efectivamente, y lo que tampoco se sabe es qué tipo de análisis se hacen posteriormente a persecuciones que salen mal, persecuciones que causan muerte de civiles, han causado incluso muertes de carabineros, y los carabineros también son tan víctimas como nosotros los peatones de esto mismo, e incluso los sospechosos, porque una persecución policial no es la que termina con el delincuente detenido, sino que es la que concluye sin que sospechosos, incluso funcionarios policiales y ciudadanos, no han sido heridos. Sí, bueno, la idea no es adelantar el detalle de este reportaje, pero en términos generales se van encontrando con que, aparte de estas dudas respecto a los protocolos, casos de personas que se vieron afectadas por este tipo de persecuciones, ¿con qué? Casos de personas que efectivamente han sido afectadas, casos de personas que incluso han quedado en indefensión económica, que se vieron en el lugar equivocado, a la hora equivocada, con una persecución policial, que resultaron gravemente heridos, estuvieron en riesgo vital y que, por ejemplo, el auto en que se movilizaban tuvieron que venderlo como chatarra porque no tenían seguro, que sus operaciones posteriores al accidente, producto de las secuelas, van a tener que ser costeadas por sus bolsillos. Entonces es un tema que llama la atención porque es necesario saber qué tipo de cuidado efectivamente toman las policías a la hora de perseguir delincuentes, como por ejemplo el simple hecho de estamos persiguiendo los delitos más graves con el riesgo que supone el pasar a toda velocidad por la vía pública. Estamos persiguiendo a los delincuentes más peligrosos, los delitos más graves, o por ejemplo personas que se escapan de un semáforo en rojo y no quieren hacer un alto a la instrucción policial, o alguien que robó una cajetilla de cigarrillo en una bomba de servicio, como ocurrió anteriormente, y que terminan siendo perseguidos a toda velocidad y causando un accidente. Sí, mencionabas tú también lo que pasaba en otros países. ¿Qué es lo que pudieron ahí advertir en comparación con lo que ocurre acá en Chile, especialmente con el tema de los protocolos? En Estados Unidos, por ejemplo, cuando una persecución policial supone el riesgo de alguien, se tiene que suspender.
por ejemplo, en Estados Unidos usan un sistema que uno a simple vista no parece tampoco ser muy caro, que es de desinflado de neumáticos que ocupan algunos centros comerciales incluso, que se tiran, es un cable con pinchos básicamente, se pinchan los neumáticos y se retira. Y pueden seguir la patrulla que viene inmediatamente atrás con la persecución deteniéndola casi. Solamente lo primero que tienen que hacer es pinchar las ruedas de los neumáticos de los sospechosos que van huyendo. Eso en Chile hoy por hoy no se hace. En Ecuador tiene una línea 911 donde están las Fuerzas Armadas, bomberos y las policías coordinados en un mismo centro de operaciones. Y los protocolos, si tú llamas a la policía en Ecuador, llega la policía a tu casa, o incluso no llega la policía a tu casa, tú puedes pedir un informe totalmente público donde te dicen a qué hora llamaste, qué fue el tipo de atención que se te dio, cómo terminó ese procedimiento policial, y eso a la orden de cualquier ciudadano. Eso en Chile hoy día no ocurre. Ese es el desafío también, cómo poder exigir ese tipo de situaciones sin que eso necesariamente inhiba la labor policial, que sea efectiva la nadie quiere que le demos chip libre a los delincuentes, pero nadie quiere tampoco que ni uno ni sus familiares se hagan afectados por esto, y también lo que queremos es que queremos todos es que de esto salga un debate y se pueda finalmente transparentar qué es lo que ocurre con las persecuciones policiales para hacer más justo todo, más transparente. Comentemos las coordenadas. ¿A qué hora se va a poder ver entonces este reportaje de Informe Especial? Apenas termine el noticiero central 24 horas, alrededor pasadito las 22 horas, 22:30, por ahí hay que estar atentos a las pantallas de Televisión Nacional de Chile porque se viene un nuevo capítulo de Informe Especial. Ahí comienza Informe Especial. Patricio Núñez, muchas gracias por acompañarnos acá esta tarde. A ti por la invitación.